El sonido y el color te manejan las emociones, te evocan recuerdos, te dan sentimientos. Tú puedes sentir olores a través de color, tú puedes sentir sabores a través del color. Y eso es llegar con tu trabajo a tocar un pedacito del alma de otro, contando una historia que te va a mover o que te va a hacer reír. Yo en mi trabajo me apoyo mucho en las fuentes naturales de luz de la imagen. Digamos, a mí no me interesa dónde puso el fotógrafo la luz, si la puso de un lado o la puso del otro, no. Yo identifico dónde está la ventana y de dónde podría venir la luz natural. Y sobre ese orden de ideas voy manejando las intenciones de luz dentro del cuadro. Si tengo una imagen plana, es muy difícil definirlo. Digo que la mejor corrección de color es la que no se ve, la que no se siente. Porque cuando tú sientes la corrección de color, es porque hay algo que no estaba funcionando bien. Estamos aquí en el espacio de Making Oficio, es un podcast de Congo Films School para hablar de cine con personas de diferentes oficios del cine. Y es un honor estar aquí contigo, Jorge Román, gran colorista con muchísima experiencia. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo me siento muy honrado de estar acá con ustedes. Yo quisiera empezar sabiendo un poquito de tu infancia relacionada con el color o con el cine. ¿Hubo algo de algún deseo, alguna pasión? Pues es un poquito extraño, ¿no? Yo cuando estaba pequeño, a mí toda la vida me gustó la imagen. Siempre fui como muy apasionado por la imagen, pero no sabía que uno pudiera trabajar en ella de una manera tan activa. Y de hecho ya cuando ya estaba más grandecito, me incliné fue por la medicina. Hice 3 semestres de medicina en la Corpas, pero definitivamente no funcionó. O sea, eso no tenía nada que ver conmigo. Y cuando me retiré de medicina, se me atravesó la televisión inicialmente con una programadora de televisión que se llamaba Colombiana de Televisión, que yo tenía un amigo muy querido que trabajaba ahí. Como yo quedé sin nada que hacer en ese momento, él me dijo, pues venga y me ayuda. Entonces yo fui, empecé a ir a la programadora. En esa época ni canales privados, estamos hablando del 86. Pero ahí empezó todo. Y día a día me iba enamorando del tema de imagen. Y ahí empecé. Después de eso fue como en el 89. Después de eso nunca me volví a quedar sin trabajo. Siempre estuve trabajando muy activamente, primero en el área de set y después la vida me fue llevando al área de la postproducción. Pero fue como, o sea, yo tengo una creencia muy espiritual. Y uno no debe luchar con nada, uno debe dejar que todo fluya. Y la vida fluyó hacia este lado. Y eso es lo que me ha enamorado de mi profesión, que aquí todo fluye. Mi vida hacia el color se dio. De una u otra manera fueron apareciendo oportunidades hasta este momento. Además es lindo porque dices que uno debe dejar que fluya hacia donde deba ir, pero también desde chiquito tenías una pasión por la imagen, entonces de alguna manera te llevó de vuelta a algo que ya estaba antes, ¿no? Yo creo mucho en el destino. Todos cuando llegamos a este plano físico de la existencia, llegamos con una función y una misión. De ahí a que nosotros entendamos claramente cuál es nuestra función y nuestra misión, es muy loco. Eso uno no nace diciendo, es que yo nací para hacer, sino la vida misma te va llevando. Y lo que pasa es que la vida te pone enfrente los talentos que tú debes explotar. Entonces, ¿para qué tienes talento? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué te gusta y qué sabes hacer? ¿Qué se te da? A mí la medicina, pues sí, me parecía chévere y todo, pero no se me daba. O sea, eso no era conmigo. Imagínate un tipo como yo todos los días de corbata yendo a la universidad. Las conversaciones eran, describa la cara anterior del hueso frontal. No, pues, maestro, o sea, eso no. Mientras que toda la vida estaba muy inclinado hacia el arte, entonces a mí me hablas de arte y qué lindo. A mí me hablas de cine y me encanta. O sea, me puedo demorar años hablando del tema. Mientras que lo otro no, o sea, sí son cosas que uno conoce, digamos la cultura general es necesaria, pero no es lo que llevas adentro, no es tu esencia pura, ¿no? Y me interesa saber esto que dices de que te gusta hablar de cine y ver cine. ¿Eso es una de las formas como ejercitas tu ojo de colorista? ¿Ves bastante cine? Definitivamente. Uno tiene que nutrirse creativamente y la única manera de nutrirse creativamente es viendo. No hay más. Entonces, no solo por tendencias estéticas, sino también por narrativa, por psicología de color, por teoría, por muchas cosas. O sea, es que es un universo enorme. Tenemos que partir de la base de que nosotros como cineastas, más que cualquier otra cosa, somos comunicadores en esencia. Nuestra tarea fundamental es comunicar una idea a través de una historia, porque la historia, además del contenido, tiene un subtexto que cuenta otra cantidad de sentimientos, conceptos, otra cantidad de información que hay detrás de la misma historia. Es muy difícil llegar a entender o proponer si no sabes cómo, o si no entiendes cómo, o si no has visto cómo. Entonces, desde mi oficio, particularmente el color no es solamente que se vea bonito, no es simplemente que se vea lindo. Digamos, cuando uno empieza
a uno lo que le enamora del color es precisamente el botoncito de antes y después. Que uno dice, antes, horroroso, después, wow, qué lindo está esto. Entonces ahí sí digamos que juega el qué bonito, ¿no? Pero ¿qué me cuenta? Entonces digamos, cuando uno hace color de publicidad comerciales, ahí sí es que lindo. El producto se tiene que ver lindo. Pero no hay tanto una narrativa detrás de un comercial, no hay. O sea, no. O por lo menos a mí no me tocó, no sé si ahora lo están haciendo porque hace rato no hago publicidad, pero cuando te enfrentas al contenido, sales de la publicidad y te enfrentas al contenido, ya empiezas a entender que no es que se vea bonito, sino que es que además tiene que contar. Entonces tienes que tener la información para poder proponer una narrativa a través de un color que estás trabajando en una película, en una serie, en un proyecto. Y la única manera es ver. La única manera es ver y estudiar. Mucha lectura, mucha imagen. Mucha imagen. Leonardo Otero, cuando yo estaba empezando, él me decía que una parte muy importante de la formación de un colorista es recurrir a los maestros del arte, porque realmente ellos fueron los primeros coloristas. O sea, entender cómo Vermeer trabajaba con una sola fuente de luz y cómo esa luz reaccionaba en una imagen era mágico. Y cuando uno empieza a entender esos conceptos, eso se vuelve magia, y empieza a entender muchas cosas, ¿no? Me dices que el color narra y me gustaría saber un poquito más de eso, si tienes ejemplos de tú cómo narras con el color, hasta qué punto es ciencia, por ejemplo, que una cierta colorización le genera a uno unas ciertas emociones, hasta qué punto es intuición, cómo narras con el color. Todo lo que acabas de decir es cierto. O sea, la intuición funciona, la ciencia funciona, todo funciona. La psicología, mucha psicología funciona. Lo primero que tienes que hacer es entender de qué va tu película o de qué va tu proyecto, de qué se trata. La historia de quién estamos contando. ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Es una película de terror? Últimamente he hecho 4 películas en las que hemos trabajado muy intensamente el tema narrativo. Una fue una película que hicimos con un fotógrafo español que se llama Alfonso Parra, que es una película hermosísima. O sea, el arte y la fotografía de esa película son una cosa impresionante. Y el tema es un boxeador negro, homosexual, viviendo en el París de comienzos del siglo XX, que además tenía que enfrentarse con una realidad de ser negro, de ser homosexual y de ser boxeador en esa época. Entonces es como la lucha del personaje. Entonces el planteamiento de Alfonso lo planteó una película oscura, densa, pesada. Y en la fotografía lo llevamos a ese punto. A mí Alfonso me llamaba desde el set y me decía, tengo miedo, es que no veo nada. Entonces no, mándeme el material, miramos a ver qué está pasando. Entonces yo lo miraba, lo revelaba, lo trabajaba y no, está divina, siga así. Eso lo filmó Alfonso con una Alexa Mini LF y el archivo me lo estaban pasando en ARX, en RAW. Entonces tenía toda la latitud de la cámara. O sea, estábamos trabajando con toda la información, con la mejor calidad posible que la cámara podía dar. Y eso nos ayudó mucho. Porque la película era muy oscura. Era muy, muy oscura. Era clave baja con toda. Entonces, para poder encontrar detalle en tanta oscuridad, no fue fácil, pero se logró. Y es una de las películas más lindas que yo he hecho. La otra fue con Adriana Bernal. Hicimos una película que se llamaba En lo profundo, terror psicológico. También, un poquito densa, fría, ¿no? Pero había que contar la realidad del personaje, que era un personaje que tenía unos problemas mentales muy fuertes, entonces el contraste era un poquito alto, la película se tiraba al frío, también era oscura, densa, mucho humo. Dentro de esa narrativa también comunicábamos el sentir del personaje como el personaje se sentía en su interior a través de la imagen. Tú no pones un tono que no tenga una intención. En el cine, cada elemento que hay en el cuadro tiene un objeto de comunicar algo. Todo tiene que contar, todo cuenta. Cuando a ti te expresan sentimientos, uno ya más o menos sabe, dependiendo de ese estudio de psicología de color o de teoría de color, para dónde ir. Igual, ahí volvemos al tema, no hay que ver mucho, porque la información que tú ves, cómo cultivas tu mente, es lo que te da las herramientas creativas para poder proponer cuando te piden cosas tan subjetivas. Porque si a ti te dicen, es que yo quiero que el rojo sea menos fuerte, listo, eso es selectivo, una curva, sí, lo bajaste ya, sí. ¿Ahí? ¿Te gustó ahí? Sí, listo, perfecto. Pero ya hay una instrucción muy puntual. Pero si te dicen, es que yo quiero que esto me genere nostalgia, venga, es como cuando uno escribe un guión. Tú en un guión no puedes decir, era una mañana fría y soplaba un viento de invierno. No, o sea, no puedes decir eso porque visualmente no estás hablando de nada visual, no hay un sustantivo ahí, no hay una acción, no hay un sustantivo, estás dando un montón de conceptos que generan sensaciones que después, para la hora de que te van a mostrar eso, ¿cómo lo voy a hacer? Pero también depende del fotógrafo, porque eso que me está pidiendo el director tiene que venir plasmado en la fotografía, si no va a ser muy difícil. Que ahora las herramientas te permiten hacer mucha cosa, sí, pero pues como le he dicho yo a mucha gente, milagros al divino niño. Nosotros sí tenemos una capacidad de transformar una imagen y de contar con la imagen y de transformar
un concepto que esté plasmado en la imagen, siempre y cuando la intención venga desde la fotografía. Si la intención no está plasmada en la fotografía es muy difícil, y si la fotografía no nos lo permite, no lo vamos a lograr. Y me parece interesante lo que cuentas de Alfonso Parra y de ese trabajo que tuvieron, que tú estabas desde el set presente, pues a la distancia, pero tú ya sabías cuál era su propuesta y ya participabas. ¿Cómo es esa relación con un fotógrafo cuando es desde el inicio? ¿Qué tipo de conversaciones tienen para llegar a esos temas narrativos y a cómo traducirlos al color? Pues con Alfonso es muy particular porque Alfonso es un tipo que sabe mucho. Para mí trabajar con Alfonso me encanta porque aprendo mucho. Pero Alfonso es un caso aparte, digamos, Alfonso y Adriana son casos aparte de otros fotógrafos que a veces llegan que no tienen la menor idea de qué quieren. Nuestro trabajo a la hora de hacer un equipo con el fotógrafo viene desde la preproducción. Muchas veces viene, otras no, pero el deber ser es que venga desde ahí. O sea, el proceso de postproducción debería empezar desde la misma preproducción, donde a nosotros nos cuentan qué quieren y nosotros vamos estudiando. O sea, porque es que muchos nos dicen es que yo quiero que la película se sienta como con una emulsión de película y nos dan la película. Entonces, miércoles, ¿cómo se veía esa vaina? Entonces, a ver, ¿y cómo funcionaba la película? Entonces, venga, esto se tiene, ok, ta. Entonces uno empieza a proponer. Alfonso para esa película quería que esto se viera, le pusimos un nombre al look que le dimos que se llamaba el Technichrome, porque él quería que eso se viera como Technicolor y el Kodachrome, una mezcla de las dos. Entonces, cuando él me suelta esa perla, pues me toca ponerme a estudiar cómo funcionan las dos emulsiones, ¿no? Y empezar a ver cómo hago para juntarlas. Entonces, el proceso viene desde ahí. Entonces, y ya cuando uno tiene pruebas de cámara, se sienta y trabaja y hace y genera los looks con las pruebas de cámara, siempre con el fotógrafo. Pero antes de sentarse ahí, uno ya tiene que tener más o menos claro para dónde va. Y para eso tiene que entender de qué se trata la película. O sea, Alfonso normalmente le entrega a uno un PDF, donde en ese PDF está completamente explicada la propuesta de color, la propuesta de fotografía completa. Pues cuando tú lees la propuesta de fotografía, sabes para dónde va. Y él, con lo ñoño que es, no hay el menor margen de equivocarte. Hay otros que no. Hay otros que te dicen, no sé, o sea, mi idea es esta, pero no sé. Ayúdeme. Entonces, venga, entonces nos toca a nosotros. De hecho, he tenido películas que me han dicho, no quiero que hable con el fotógrafo. Entonces, venga, yo necesito hablar con el fotógrafo. No quiero que hables con él, no me interesa. Entonces, me ha tocado empezar a proponer desde a ciegas. Ahí es como volar sin instrumentos, porque tú tienes que leer el guión, tienes que entender la idea del director, tienes que entender cada uno de los personajes y tratar de adivinar por qué el fotógrafo iluminó como iluminó. Entonces es un trabajo mucho más difícil, pero la relación con el fotógrafo siempre tiene que ser muy abierta, muy abierta y muy clara. Yo digo que uno debe hacer caso hasta cierto punto. Es decir, ¿hasta qué punto? Hasta el punto donde ya uno choca con el concepto. Finalmente hay muchos fotógrafos que se te imponen, pero hay otros que te aceptan. O sea, hay muchos que se dejan hablar. Y sobre ese orden de ideas, pues uno propone y se llega a una idea conjunta. Cuando se te imponen, yo normalmente hago caso y cuando termino de hacer caso, siempre me gusta ir un poquito más allá. Pero ya desde lo que él me dijo, desde lo que él planteó, con el sí o sí, punto. Entonces ya llego yo a ese punto, ok, eso es. Perfecto, listo. Ahora, ¿qué pasa así? Siempre con el mayor respeto, ¿no? Porque finalmente el trabajo del fotógrafo, nosotros nos debemos al fotógrafo, o sea, siempre. Me decías ahora que un colorista necesita de fundamentos y que un colorista se hace a partir de la técnica. Cuéntanos un poquito de eso. Pues es que una cosa va con la otra. Si tú no tienes un muy amplio conocimiento técnico, ¿cómo esperas lograr lo que te estás imaginando si no sabes cómo hacerlo? El ejemplo que te ponía era cómo hubiera hecho Van Gogh para pintar sus girasoles si no hubiera conocido su técnica. Seguramente hubiera pintado otra cosa y hubiera salido algo diferente. Pero si hay un conocimiento técnico, puedes lograr lo que tienes en la cabeza, si no, no. O sea, digamos que el arte y la técnica se combinan de una manera muy fuerte. O sea, no puedes desarrollar lo uno sin lo otro. Y lo otro es que si no tienes un talento artístico, pues ¿para qué te sirve tanta técnica? Lo uno va con lo otro. Es imposible separarlo. Que yo he visto mucha gente referirse de manera despectiva a otros diciendo, no, es que a mí no me gusta mucho el trabajo de él porque él es muy técnico. Maestro, gracias a Dios es tan técnico. O sea, pienso yo, porque es que si no hubiera podido desarrollar lo que se desarrolló. Lo que pasa es que ahora el trabajo del colorista se ha popularizado mucho, ¿no? Y yo todos los días veo gente, a mí me llaman todo el tiempo a decirme, yo quiero aprender Da Vinci. Venga, no, es que no es el Da Vinci. El Da Vinci te lo enseña YouTube, mejor que yo. O sea, José Espinosa dice una frase que a mí me gusta mucho y es un trabajo muy largo para uno poder llamarse colorista. O sea, no es algo que tú aprendiste Da Vinci y a los 6 meses, 2 años ya eres un colorista. No, eso es un tema de mucho estudio y de mucho trabajo, mucho oficio, porque hay muchas cosas que no te dan sino el oficio. O sea, no hay cómo afilar tu ojo para poder saber cuándo una imagen está distinta de otra y que el único que lo ve eres tú. Venga, es que esta imagen está diferente, yo no veo nada.
No, tranquilo, yo sí. Eso es un tema de oficio, eso no, tú no naces con eso. Hay que entrenarte. Y eso lo da el tiempo, ¿no? Eso es una de las cosas. La otra es que uno tiene que tener un bagaje teórico muy importante, entender cómo funciona el color desde el arte y desde lo técnico, desde lo artístico y desde lo técnico. Ese nivel de criterio para tú pararte enfrente de un fotógrafo y decirle qué pasa así, tienes que tener argumentos teóricos y técnicos para poderlo decir. ¿Y esa teoría tú la estudiaste de manera autodidacta? Sí, una parte. La otra la estudié en Cuba. Con ¿En San Antonio de los Baños? En San Antonio, que allá tuve grandes maestros. Hay uno que yo quiero muchísimo, que además se parece a Papá Noel, que es Salvador Melita. Ah, justo estaba pensando en Melita con la teoría del color. Sí, o sea, y pues aprendí mucho con él. O sea, y es que recibir las clases de Melita, eso es un verdadero privilegio. Es un verdadero privilegio y me siento muy afortunado de haber podido tenerlo a él como profesor. ¿En este momento te llegan algunas cosas que te hayan quedado de lo que aprendiste con él, tal vez? O sea, de hecho es algo que yo trabajo mucho todos los días. Él me explicó que el color funciona con 3 vectores importantes: luz, saturación y tono. Entonces está metido, incrustado dentro de un espacio tridimensional donde un eje es luz, otro eje es color y otro eje es tono. Saturación y tono. Saturación y tono. Entonces, eso es el mismo X, Y, Z. Lo que pasa es que en animación funciona diferente. Z te marca profundidad. En este caso, Z te marca el tono. Entonces, lo que hace Z es que gira alrededor de Y y te dice qué color estás viendo, qué tono estás viendo, porque es que un tono puede tener varios colores. Si hablamos del tono rojo, podemos hablar que el rosado es un color metido dentro del tono del rojo, o el vino tinto también. Todo depende de qué cantidad de luz o de blanco tienen, pero los dos comunican cosas radicalmente distintas. ¿Y cuál es la diferencia entre tono y saturación? Digamos que puedes tener ese tono rosado con una saturación más fuerte o con una saturación más baja. El tono y la saturación son complementados, son conceptos complementarios, por decirlo así. Tú tienes un tono que es el tono rojo, pero dentro del tono rojo hay muchos colores. Y en la medida que tú le quitas saturación, ese color se va tirando más hacia el gris, va perdiendo potencia. Dentro de bajar la saturación empiezas a encontrar infinidad de colores, todos dentro del tono rojo. Ahora, si a eso le pones luz, empiezas a encontrar otros tonos rojos que se van degradando hacia los rosados. Eso es porque le estás poniendo mucho blanco o le estás poniendo mucha luz. Pero si le quitas luz, empiezas a irte hacia los marrones o vinotintos hasta que llegas al negro. Entonces fíjate que un solo tono, que es el rojo, puede tener miles de colores dependiendo de la variación de los otros 2 vectores, que son la saturación y la luz. Y eso es algo que aprendí de Melita. ¿Qué otras cosas recuerdas de Melita así que te hayan inspirado y que tú digas esto que me habló del color? Más que de lo que habla del color es la pasión con la que lo habla, ¿no? Y el tema de ir a los maestros del arte, ¿no? Porque él explica todas sus teorías y todas sus clases están fundamentadas en pintores, en Oswald, en Mounsel, en Villalobos, o sea, son muchos. Entonces, que todos estos personajes crearon unos sistemas de color, crearon como unos espacios de color donde los colores primarios no eran el RGB, sino ellos lo llamaban sensaciones cromáticas, que las sensaciones cromáticas no eran 3, sino eran 4. ¿Cuáles? Cada uno tenía sensaciones cromáticas diferentes. Normalmente eran el azul, el amarillo, el rojo y el verde, en muchos casos, ¿no? O había otros que le cambiaban el color, que cambiaban los nombres del color. Entonces ya no era el azul, sino era el cobalto. Y al decir sensaciones cromáticas, ¿se refiere a que esos colores producen una sensación en la persona o no exactamente? No necesariamente. Él hablaba más que todo de tono, ¿cierto? Sin embargo, después entró otro, que ese también lo estudié con Melita, que se llamaba Kobayashi, que él sí trabajaba más con la psicología del color. Hay un libro muy lindo de psicología del color escrito por una española. Sin embargo, está muy enfocado a esa cultura. Cuando dicto mis clases, hay una pregunta que yo le hago a mis alumnos y es: si a ti te invitaran a un matrimonio en Cartagena, ¿cómo te irías vestida? ¿No? Entonces, inmediatamente uno piensa, ¿cómo me voy vestido en un matrimonio en Cartagena? Ok, ahora, ¿qué pasa si eso sucede en Londres? ¿O qué pasa si eso sucede en Nairobi? Normalmente los colores de la elegancia en 3 lugares tan distintos suelen ser diferentes. Entonces mucha gente me habla, no, en Cartagena me iría de blanco. Ok, estamos hablando de un lugar tropical, mucho calor. En Londres, no, de negro. Ah, mucha elegancia, mucha etiqueta, radicalmente diferente. Y en Nairobi, no, pues eso es verde, amarillo, rojo y anaranjado, ¿no? ¿Dónde está el concepto de la elegancia? Y de estos lugares, ¿quién tiene la razón? Entonces empezamos a decir que el color comunica cosas diferentes dependiendo del lugar donde estés. Entonces, ¿cómo hacer para globalizar un concepto a través de un color? Entonces, este señor Kobayashi se encargó de hacer un estudio donde generó paletas, donde universalizó esos conceptos. Entonces ya el tipo estableció paletas de color que te codifican un concepto
de acuerdo a su paleta. Entonces ahí sacó 25 paletas que comunicaban el concepto de lo elegante, de lo moderno, de lo romántico, de lo agresivo, de 1000 conceptos a través de paletas de color que se universalizaron, y eso no sé, pues ahora mucha gente se apoya en eso. Ahorita que estamos hablando de pintores y color, cuéntame un poco de cómo la colorización puede ser como la pintura o cómo no. Uno siempre pinta, y lo que pasa es que los lienzos a veces son distintos. Nuestro lienzo es electrónico, digámoslo, y nuestro pincel es bastante complejo en el sentido de que es una superficie gigante llena de botones. Pero uno siempre pinta, y es como cuando eras chiquito te regalaron un cuaderno para que colorearas, ¿no? Yo lo veo igual, porque finalmente a nosotros nos llega una imagen ya creada. Entonces lo que pasa es que toca ponerle el color y darle una intención. Entonces uno lo que hace es eso, pero finalmente lo que hace es pintar y reforzar esta sombra acá, sacar esta luz de allá, saturar un poquito más la piel, hay que poner una piel bonita que se vea ta, o enferma que se vea ta. Uno va pintando por áreas o por imagen, pero lo que es muy importante tener en cuenta en ese punto es que uno dentro del arte que va a desarrollar siempre tiene que tener claro qué va a hacer. Eso es un error muy común en los pelados que están empezando, que ellos se sienten frente a una imagen a experimentar. Ok, puede que logres una imagen muy linda, pero vaya, replíquela, o vaya que el siguiente plano se le parezca. Entonces uno siempre tiene que sentarse con una idea muy clara de lo que se está sentando a hacer. Tú ya cuando te sientas frente a un plano ya sabes para dónde vas, ya lo tienes claro. En este proceso de colorización, cuéntanos un poco un paso a paso de tú te sientas frente al material y cuáles son como esos pasos que sigues. No es algo matemático, ¿no? O sea, no es algo estricto que yo me siento y miro la imagen y empiezo por el contraste. No, o sea, también es muy orgánico. También es muy dependiendo de la imagen y dependiendo del proyecto, pero lo normal, lo primero que cuadro yo es contraste. ¿Dónde quiero tener mis negros? ¿Dónde quiero tener mis blancos? ¿Y dónde quiero tener mis grises? Lo siguiente es hasta dónde llego con color, y ya después empiezo a trabajarle los looks. Hay una cosa que es muy importante y es empezar por revelar el material. O sea, ¿y a qué me refiero con eso? Eso es como la fotografía antigua. Digamos que ahora funciona igual, lo que pasa es que ya no hay rollo, ¿no? El negativo que venía en el rollo ahora viene en un disco duro, y eso es lo que monta uno dentro de su material, pero a ese material hay que decirle con qué cámara se filmó y cuál es tu destino. Eso va para televisión, va para cine, va para plataformas, ¿para dónde va? Dependiendo de eso, defines cómo va a ser el look final de tu imagen. Entonces defines una cosa que se llaman los espacios de color, que eso ya es un tema, eso ya es entrar en un tema muy técnico, pero que es importantísimo conocer. Cuéntanos un poquito de los espacios de color. Tendríamos que empezar por hablar de lo que es la administración de color, ¿no? Hay administradores de color. ¿A qué me refiero con eso? Todas las cámaras tienen una manera diferente de ver el color. Sony lo ve de una manera, Arri lo ve de otra manera, Red lo ve de otra manera. Entonces cada una tiene un gamut específico. Entonces en el caso de Sony es Gamut 3. Cine, las Arri son el C3, las Red es el Red White Gamut. Entonces cada una ve el color de una manera diferente. Como cada una ve el color de manera diferente, a la hora de yo meterlas todas dentro de un timeline se van a ver distintas, ¿no? Entonces lo que necesito es decirle a mi imagen de dónde vengo, de qué cámara vengo y para dónde voy. Eso es administrar color. Hay muchos administradores de color. Está ACES, está el DaVinci White Gamut, está el Color Front Engine, está el de Baselight. O sea, digamos que cada fabricante tiene su propio administrador de color. Uno debe conocerlos todos. Con los que yo más trabajo es con ACES y con DaVinci White Gamut, porque trabajo más que todo con DaVinci. Cuando yo hablo de ACES o del DaVinci White Gamut, estoy hablando de mi lienzo. Yo digo que los espacios de color del que manejan los administradores de color como ACES yo digo que son como los gran hermanos del color, que todo lo ven, porque son capaces de ver todos los espacios de color de todas las cámaras y de todos los dispositivos en los que uno va a proyectar. O sea, es un espacio muy grande que cubre casi que el 100% del espectro de luz visible, de lo que ve nuestro ojo. Eso en la gráfica se llama un spectral locus, que es como la gotica esa que ve todo el mundo, que tiene todos los colores. ACES lo cubre todo. Pues los administradores de color en general lo cubren todo, casi todo. Y después a eso tengo que decirle cuál es el dispositivo al que voy. Entonces, si es televisión, es Rec. 709 puro y duro, y eso tiene una curva de gama, que la curva de gama me marca la densidad de la imagen, qué tan pesada o no pesado es a nivel de contraste o de negros. Eso es lo que me está marcando más la gama. Entonces, cada espacio de color tiene una gama determinada. El Rec. 709, que es la televisión normal que tú ves en tu casa, tiene una gama 2.4 y es un espacio de color estandarizado para todas las televisiones del mundo. El cine funciona con un espacio mucho más amplio, que es el P3. El P3 es mucho más grande, tiene más posibilidades de ver color, aunque no es precisamente el término correcto. Tiene una gama de 2.6, pero la gama es un poquito más suave, por decirlo así. Cuando tú ves luz proyectada, el cine pierde un poquito de contraste en el negro. Entonces lo que hace esta gama es corregir esa densidad que se perdió. Entonces ves un negrito un poquito más apretado. El espacio de color para los computadores, que ahora uno tiene que pensar en eso, es el mismo espacio de color que el Rec. 709, pero con una gama
de 2.2. Pero entonces, por ejemplo, si tú vas a sacar una película para cine que también después se va a ver en computadores, ¿tú sacas dos colores diferentes? No es dos colores diferentes, es dos exportes diferentes, dos másters diferentes, y a cada uno de esos másters hay que decirle para dónde va. Para salas de cine uno saca un archivo que es un DCP, y el DCP ya viene con el espacio de color que se necesita para una sala de cine. Cuando tú vas a un computador, sacas otro archivo que tiene una gama 2.2 y es un espacio más reducido. Pero eso todo, para eso sirve la administración de color. Para que tú saques, para que el archivo que sacas para una pantalla de un computador, para una pantalla de televisor y para una pantalla de cine se vean iguales. Eso me hace pensar en una pregunta que siempre tengo respecto al color, y es cómo manejas tú el tema de que todas las pantallas se vean distintas, porque supongo que, no sé, cuando el director o alguien que no sabe tanto de color va y ve y es como, no, pero es que en mi casa se ve distinto, o sea, ¿cómo manejas No, mira, ese tema? eso es algo que uno ya aprende a... Eso no... Eso es, yo lo que le digo a todo el mundo es que eso se entrena en el oscuro mundo de la calibración. Es muy difícil que todas las pantallas del mundo estén perfectamente bien calibradas para que uno vea lo mismo. No va a pasar. O sea, yo a todos mis clientes les digo cuando ven la película o lo que estemos haciendo en mi sala, véalo. Si le gusta acá, perfecto. Después no me venga a decir que es que lo vio en la casa o que no puedo ser, o sea, yo no puedo responsabilizarme por eso, porque no sé en qué condiciones tiene su televisor, porque no sé, o sea, no sé. En todo caso, tú sabes que con tu pantalla se va a ver bien en espacios en los que está bien calibrado. Exacto. O sea, eso es lo que yo puedo garantizar. Mis pantallas están perfectamente bien calibradas y yo calibro cada 6 meses. ¿Y tienes algunos conocimientos de calibración Algunas siendo cosas, colorista? o sea, sí, claro, hay que tenerlos, ¿no? Hay que saber en qué punto está tu negro y qué tan desviada. De hecho, para cuando tú ves tu pantalla, tú sabes si está calibrada o no. Ahora estoy haciendo un proyecto que tuvimos un tema de calibración. O sea, cuando yo empecé a trabajar el proyecto, yo me di cuenta que lo que me decían mis instrumentos era diferente a lo que yo veía en pantalla. Entonces, lo primero que hice fue ir y decirle al director de postproducción del lugar, venga, ¿estamos calibrados? Y dice, no, en diciembre calibramos pantallas, son nuevas, no sé qué tal. Yo, bueno, pero es que tengo este problema. Entonces me dice, no, créale a la pantalla que la pantalla está calibrada. Ok. Hasta ahí llega mi responsabilidad. Entonces, igual yo tengo que manejar también la responsabilidad de tener el instrumento y saber cómo se va a ver eso, ¿no? Entonces, claro, yo cuando hice mi color, bien, cuando lo presentamos en todas las otras pantallas se estaba viendo hiper contrastado. Entonces él fue el que me dijo, venga, usted tenía razón. Lo que La dices pantalla del está más ojo que se va afilando con la experiencia también, ¿no? y con el conocimiento de cómo leer tus instrumentos, cómo leer monitor de onda, cómo leer un vectorscopio, eso es clave. Tus ojos te engañan, los instrumentos no. Entonces es muy importante poder saber, eso te lo da el oficio, poder ver una pantalla y decir, no es lo que estoy viendo en los instrumentos. Y sobre ese orden de ideas pararte y decir, la pantalla está mal, ¿no? Entonces ya después de eso ya corregimos el problema en las pantallas, ajustamos el capítulo primero, que era el que estaba como en problemas, pero me metí en un problema muy grave porque cuando presentamos el color tan contrastado, el cliente dio alaridos. Eso está divino, eso es. Y yo, uy, amigos, pues que no hay información en sombras, no está, los negros están horribles. Pero eso le gustó al cliente, entonces bueno, entonces sí, pero bueno, suavicémoslo, o sea, no. Entonces yo cada vez que podía entraba al capítulo ya aprobado y empezaba. Porque no, o sea, de todos modos es mi nombre el que está ahí, ¿no? Y el del fotógrafo también, o sea, hay que cuidar el nombre, yo como colorista tengo que cuidar mi nombre y el del fotógrafo, o sea, es muy importante, todo estallado, todo enterrado, todo, no, eso hay que ajustarlo, eso hay que arreglarlo. Y hablando de nombres, me decías ahorita el tema de que están buscando que el nombre del colorista también esté en los créditos iniciales, Sí, ¿no? eso ha sido una, pues yo no lo llamaría una pelea ni una guerra, no. Yo llamaría que es más una petición porque nos hemos dado cuenta que nuestro trabajo dentro del proceso es muy importante. Puede que no seamos la cabeza del departamento, porque la cabeza del departamento es el fotógrafo y la responsabilidad de la imagen está en el fotógrafo. Pero que tenemos una responsabilidad compartida, y que gran parte del éxito del trabajo de un fotógrafo depende de nosotros, eso también es cierto. Entonces nosotros estamos procurando lograr ese espacio, ¿no? Es que es muy triste ver cómo el trabajo de un colorista está después del abogado en los roles de crédito. O sea, sale la señora del aseo, la señora de los tintos, los enfermeros y el colorista. Sí, es que hay un tema que a veces alguna gente no ve, y es que ven el color como una corrección o como mejorar un poquito, pero en realidad a veces uno ve el material tiene tanta gama para dónde irse que pues el colorista pinta, o sea, el colorista finalmente crea más que solo corregir, ¿no? Lo que pasa es que esto empezó mal desde el principio, porque cuando apareció esta profesión en lo digital, empezamos a hablar de vamos a ir a la corrección de color. Venga, nosotros aquí no vamos a corregir nada, o sea, no hemos hecho nada mal.
Uno cuando habla de corregir es porque algo se hizo mal. Entonces, cuando a ti te hablan de corrección de color es porque el fotógrafo hizo algo mal. Pero aquí no estamos corrigiendo nada. O sea, aquí estamos haciendo un trabajo para potenciar otro trabajo, que es el trabajo del fotógrafo. Nuestro trabajo es empujar y potenciar el trabajo del fotógrafo, es llevarlo más allá. Obviamente, atendiendo a lo que el fotógrafo pensó desde el comienzo. Por eso es el director de fotografía. O sea, nosotros somos parte del departamento de fotografía. Él es el director, él es nuestra cabeza. Pero nosotros, atendiendo a esa información, llevamos el trabajo de él más allá, lo enriquecemos hasta donde él no lo permita. Pero no estamos corrigiendo nada. O sea, esto no es un arreglo de color, no es un arreglo de imagen. No, es pintar, es colaborar con un proceso que se viene trabajando y que se trabaja de manera correcta. Ojalá siempre fuera así, no, a veces sí toca corregir muchas cosas. En el mundo ideal, ¿a ti cómo te gusta que te llegue un material? ¿Cuáles son como las recomendaciones que tú harías de cómo debe llegar un material a colorización? Siendo que cada película es distinta y que todo, pero como en términos técnicos. Bien expuesta con las luces bien puestas. Hay muchas veces que te llega un material bien expuesto, pero con la imagen muy plana. Entonces recibes un material que pues no va a contar mucho porque no puedes manejar, no puedes dar atmósfera. No hay áreas de luz o áreas de sombra dentro del cuadro, entonces es difícil manejar volúmenes o manejar atmósferas. Pero cuando viene una imagen bien fotografiada donde encuentras diferentes áreas de luz, donde te crean atmósfera en set, eso me encanta porque pues ahí te sientas a pintar. Claro, porque en el otro caso tendrías que pintar como con máscaras o pues como una... Claro, no, y se puede, pero el resultado no es el mismo y se siente. Antes de hacer color yo hacía efectos visuales y una de las cosas que decíamos cuando hacíamos VFX era que el mejor efecto es el que no se ve. Y eso, traduciéndolo, llevándolo al color, yo digo que la mejor corrección de color es la que no se ve, la que no se siente. Porque cuando tú sientes la corrección de color, es porque hay algo que no estaba funcionando bien. Cuando tú dices, vea, es que allá atrás pusieron una máscara para oscurecer el fondo, algo había que no estaba bien en la fotografía. Entonces, ahí es donde uno sí hace corrección de color. No pinta, sino hace corrección de color. A mí no me gusta hacer corrección de color. Yo prefiero pintar. Y para eso necesitas que te llegue un material, como dices, bien expuesto y por otro lado que la imagen no sea plana, o sea, que haya... Exacto, que haya volumen en la imagen, que haya áreas de luz marcadas, que las sombras estén bien marcadas en los rostros, que sea fácilmente identificable una fuente de luz. Yo en mi trabajo normalmente, no sé otros, pero yo en mi trabajo me apoyo mucho en las fuentes naturales de luz de la imagen. Digamos, a mí no me interesa dónde puso el fotógrafo la luz. Si la puso de un lado o la puso del otro, no. Yo identifico dónde está la ventana y de dónde podría venir la luz natural. Dónde están las ventanas, dónde está el sol, dónde está... Y sobre ese orden de ideas voy manejando las intenciones de luz dentro del cuadro. Entonces, a veces la refuerzo con máscaras, a veces la refuerzo con selectivos, pero siempre pensando en dónde están las fuentes naturales de luz. Si tengo una imagen plana, es muy difícil definirlo. O sea, tú las identificas. Tú sí logras identificar dónde están las fuentes naturales de luz, porque pues igual la ventana está allá, el bombillo está arriba, sí, pero se vuelve más difícil marcarlas porque no tienes las herramientas. O sea, en la fotografía no está marcada esa sombra, no está marcada esa área de luz, entonces se vuelve más difícil marcarlas. Cuando intentas hacerlo de una manera que se sienta, se va a sentir y se va a ver. Entonces vas a encontrar que la máscara se nota, que el selectivo se siente, ¿no? Entonces no es tan fácil. Hace poco trajeron aquí a Congo, trajeron en un salón de la luz, trajeron un fotógrafo ganador del Oscar que era Guillermo Navarro. Yo estuve en esa charla con él y un fotógrafo le preguntó que él que tanto se apoyaba en nosotros los coloristas. Y él dijo, lo menos que pueda, es que mi fotografía se hace en el set. Yo no le voy a confiar mi trabajo a alguien que ni siquiera conozco. Casi me paro a aplaudir, porque es que ese es el trabajo que uno finalmente cuando toca en sala, es el que se ve, el que potencias y el que exaltas y el que se ve divino. Y es el que pone uno en el reel, así haya movido 2 botones para hacerlo. Pero cuando tienes algo que te toca mover 200 botones, poner 300 máscaras, un árbol nodal de 640 nodos, eso ahí hay algo que no está funcionando bien. Entonces ahí es donde donde vienen los tropezones. A mí me gusta el material bien expuesto, y digo yo bien fotografiado, una fotografía con relieve, con volumen. Y es bonita esa idea de que el trabajo de uno sea potenciar el de otro también. Pues sí, pues claramente. Igual uno dentro de ese potencial también propone. A mí me gusta proponer. Y cuéntame tú, ¿para qué hacer color según tú? ¿Cuál es el propósito de tu oficio? Eso es una pregunta muy difícil. Mira que en pandemia me enfermé por cuenta de esa pregunta. Porque cuando nos encierran a todos, pues listo, vacaciones forzosas, ¿no? Pasa un año, empezaron a abrir lo que llamaban las actividades esenciales. Entonces empezaron a activar a todo el mundo y salían los que repartían la comida, los abogados, los de todo el mundo, y los últimos fuimos nosotros. Entonces lo que me llevó a pensar que nuestra actividad no es esencial.
sea, no servimos para nada. Entonces, y entré en ese conflicto y eso me enfermó. Estuve hospitalizado por cuenta de eso. O sea, me enfermó muy mal. Entonces, finalmente, y entré en una depresión muy fuerte y empecé a estudiar otra clase de cosas. Me certifiqué como coach ontológico, aprendí astrología, me volví maestro Reiki, o sea, un montón de cosas que aportaran un poco más a esta sociedad porque en lo que estábamos haciendo, lo que yo sentía que lo que estaba haciendo no servía para nada, hasta que un día hablé con una amiga colorista que tuve el gran privilegio de ayudarle a formarse, que se llama Nati Pinilla. Es una persona que yo quiero con todo mi corazón. Parece mi hija, la amo con todo mi ser. Nosotros hablamos muy seguido, entonces me llamó y le conté. Entonces me dijo que era el colmo, que yo a ella le estuviera diciendo eso. Porque si tu trabajo en algún momento toca el alma de otro, ya valió. Casi me hace llorar, porque nosotros cuando ponemos el color a una imagen mucha gente ni lo nota. En esa época mi argumento era que la serie de Betty la Fea, visualmente hablando, lo más horroroso que yo he visto en mi vida, pero es la serie más vista en el mundo. Entonces significa que el color a la hora del té no importa. Mientras hay series como de Alienist que visualmente son impresionantes, que no la ha visto nadie. Entonces eso me cuestionó muy duro. Pero cuando Nata me dijo eso, me revolcó el alma, porque es que además lo que finalmente uno hace con el color es precisamente eso, tocar fibras. El color y el sonido son igual de importantes en un proyecto, porque la imagen por sí sola sí se vuelve aburrida, te duerme, pero el sonido y el color te manejan las emociones, te evocan recuerdos, te dan sentimientos. Tú puedes sentir olores a través de color, tú puedes sentir sabores a través del color. Y eso es llegar con tu trabajo a tocar un pedacito del alma de otro, contando una historia que te va a mover o que te va a hacer reír, pero cualquiera de las cosas que sucedan, si lograste tocar eso y si lograste crear algo en esa persona, entonces a mí me mueve esa parte. Ese es el romanticismo que siento yo por mi profesión. Yo digo que a mí cuando la gente me pregunta, ¿y tú en qué trabajas? Y le digo, no, yo no trabajo, yo no tengo trabajo, porque para mí esto no es ningún trabajo, para mí esto es una pasión, es un placer hacerlo. Yo le decía a mi esposa que para mí este trabajo es como cuando iba uno a jugar maquinitas, que echaba moneditas en la maquinita y jugaba. La diferencia es que yo a mi maquinita no tengo que echarle monedas, ella me echa monedas a mí. Ella me echa las monedas a mí, sí. Sí, para mí esto no es trabajo, para mí esto es una pasión absoluta. Soy un enamorado de mi profesión. Qué alegría, qué bueno terminar con esa nota. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tu tiempo.